Era un sábado a las 3 de la mañana del 17 de noviembre, cuando 45 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación cruzaron la última brecha de terracería antes de entrar a Jiquilpan, Michoacán. 15 camionetas negras Ford Lobo y Chevrolet Cheyenne, blindadas artesanalmente con placas de acero soldadas en las puertas y vidrios polarizados, nivel 5 que no dejaban ver absolutamente nada del interior. Avanzaban en fila india perfecta por el camino sinuoso que serpenteaba entre los cerros cubiertos de pinos, robles y mezquites centenarios. El sonido combinado de 15 motores diésel V8 rompía el silencio absoluto de la madrugada invernal como una sinfonía mecánica de muerte inminente. Dentro de cada vehículo, hombres armados hasta los dientes con arsenal suficiente para iniciar una guerra de mediana escala. Cuernos de chivo AK-47, con cargadores de tambor de 100 balas, fusiles AR-15 con miras holográficas EOTech y linternas tácticas Surefire, lanzagranadas RPG-7 soviéticos comprados en el mercado negro guatemalteco, chalecos tácticos nivel cuarto capaces de detener balas de rifle calibre 7.62 disparadas a quemarropa, radios Motorola encriptados con frecuencias que cambiaban automáticamente cada 60 minutos para evitar rastreo, granadas de fragmentación M67 estadounidenses robadas de un cuartel del ejército en Jalisco. Algunos llevaban máscaras tácticas con diseños de calaveras mexicanas estilo Día de Muertos. Otros usaban pañuelos rojos y blancos con el logo del CKNG bordado, cubriendo sus rostros desde la nariz hasta el cuello. Venían confiados como siempre venían cuando entraban a pueblos pequeños, arrogantes, convencidos de su absoluta superioridad militar y psicológica, convencidos de que el miedo era su mejor arma y que nadie se atrevería a resistirlos. Venían a cobrar plaza en un pueblo que consideraban insignificante, intrascendente, fácil. Venían a recordarle a los 3,000 habitantes de Jiquilpan quién mandaba realmente en esa región estratégica de Michoacán que conectaba rutas de distribución de drogas entre Jalisco, Guanajuato y Guerrero. ¿Quién controlaba las brechas serranas que cruzaban la frontera estatal? ¿Quién decidía quién podía trabajar, quién podía vivir tranquilo y quién tenía que morir como escarmiento público? Pensaban que sería como las últimas 15 veces que habían entrado a pueblos similares en los últimos 6 meses. Llegar con todo el peso de su arsenal visible, intimidar con disparos al aire y gritos, reunir a los comerciantes y dueños de negocios en la plaza principal, cobrar la cuota semanal de protección que oscilaba entre 2,000 y 10,000 pesos, dependiendo del tamaño del negocio, golpear a uno o dos que se atrevieran a protestar, tal vez matar a alguien si la resistencia era más fuerte de lo esperado, y después irse con las camionetas llenas de efectivo robado a gente trabajadora. Rutina, mecánica, predecible. Lo que no sabían estos 45 hombres armados que avanzaban confiados por la oscuridad total de la madrugada michoacana. Lo que no podían saber porque la tecnología que los rastreaba era clasificada y reservada solo para las fuerzas especiales más élite de México, era que a exactamente 3,120 metros de altura sobre sus cabezas, completamente invisible, tanto a simple vista como con cualquier tipo de visión nocturna comercial, suspendido en el aire frío como un ángel de metal y circuitos, esperando el momento perfecto para coordinar la aniquilación, un dron militar de vigilancia prolongada MQ-9. Reaper modificado con tecnología estadounidense, de última generación llevaba exactamente 6 horas, 42 minutos y 17 segundos, rastreando meticulosamente cada uno de sus movimientos con cámaras térmicas FLIR de resolución tan alta que podían detectar la firma de calor corporal de un ser humano a 15 kilómetros de distancia, incluso a través de vegetación densa y neblina. Lo que no sabían era que cada palabra que habían pronunciado en las últimas 3 horas y 14 minutos mientras hacían paradas para fumar, mear en los arbustos y coordinar la entrada al pueblo había sido grabada en audio cristalino por micrófonos direccionales parabólicos tan sensibles y avanzados que podían captar una conversación susurrada desde 1,5 kilómetros de distancia y filtrar el ruido ambiental con algoritmos de inteligencia artificial. Lo que no sabían era que en las 6 colinas y elevaciones rocosas que rodeaban Jiquilpan, formando un anfiteatro natural perfecto para emboscadas tácticas, como los que usaban las fuerzas especiales israelíes en operaciones contra Hezbolá en el sur del Líbano, escondidos estratégicamente entre la vegetación densa de arbustos de gobernadora,
mezquites espinosos de 4 metros de altura, nopales gigantes y formaciones rocosas de origen volcánico que proporcionaban cobertura balística natural. 80 hombres de las autodefensas locales de Jiquilpan los esperaban en silencio absoluto, casi religioso, con posiciones de tiro ya marcadas meticulosamente desde hacía exactamente 48 horas, usando láser telemetría, ángulos de fuego calculados con precisión milimétrica, usando software balístico militar descargado ilegalmente de servidores del Departamento de Defensa estadounidense, rutas de escape del pueblo bloqueadas físicamente con camiones de carga pesada, tractores agrícolas Massey Ferguson de 8 toneladas y troncos de árboles de roble de medio metro de diámetro, cortados específicamente para esta operación, campos de fuego superpuestos diseñados para que ningún punto de la plaza central quedara sin cobertura de al menos 2 tiradores simultáneos, y munición suficiente para resistir un asedio sostenido de 12 a 18 horas si la situación lo requería. Y lo que definitivamente, absolutamente, categóricamente no sabían, ni siquiera en sus peores pesadillas, era que el hombre que coordinaba esa emboscada con la precisión fría de un relojero suizo, ensamblando un mecanismo de muerte perfecta, un viejo aparentemente inofensivo, de 63 años, recién cumplidos, con cabello completamente blanco, cortado al ras estilo militar aunque nadie en el pueblo lo notara, barba de 3 días sin afeitar también completamente gris, manos enormes y extremadamente callosas, de trabajar la tierra durante décadas arreglando tractores y cosechando maíz bajo el sol implacable del Bajío mexicano, y ojos grises del color del acero bruñido, que habían visto demasiada muerte en demasiados países de 3 continentes diferentes durante operaciones encubiertas que oficialmente nunca existieron. Era alguien que el Cártel Jalisco Nueva Generación y prácticamente todo el mundo del crimen organizado mexicano creía muerto y enterrado desde hacía exactamente 25 años, 4 meses y 11 días, en un supuesto enfrentamiento armado con sicarios del Cártel del Golfo en las afueras de Reynosa, Tamaulipas, que había resultado en su certificado de defunción oficial, firmado por un médico forense militar corrupto que cobró $50,000 por falsificar los documentos. Alguien cuyo nombre real completo, Arturo Salinas Mendoza, había sido sistemáticamente borrado de todos los archivos militares oficiales accesibles, incluyendo registros de nómina, expedientes médicos, reportes de operaciones, fotografías de graduación y hasta las placas conmemorativas de su generación del GAFE. Alguien que conocía las tácticas de los cárteles mexicanos mejor que los propios sicarios que las ejecutaban, porque había pasado exactamente 15 años de su vida, entre 1984 y 1999, cazándolos metódicamente como un depredador alfa, caza presas heridas, infiltrándolos usando identidades falsas tan elaboradas que incluían familias completas inventadas, estudiándolos con la dedicación obsesiva de un entomólogo estudiando especies raras de insectos, y desmantelándolos célula por célula hasta dejar solo escombros humeantes y cadáveres que nadie reclamaba. Alguien cuyo pasado era tan oscuro, tan clasificado al nivel de secreto de Estado, tan absolutamente peligroso para tantos políticos, generales y empresarios que lo habían usado para trabajo sucio, que ni siquiera su propia esposa de 25 años de matrimonio, llamada Dolores Ramírez de Salinas, ni sus 3 hijos adultos que vivían en Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos respectivamente, ni su hermano menor Jesús, que vivía a 2 calles de distancia, ni una sola de las 3,000 almas que respiraban en Jiquilpan conocía la verdad completa y aterradora de quién había sido realmente antes de convertirse en don Arturo, el campesino callado y servicial que arreglaba tractores por 300 pesos, ayudaba a cosechar maíz gratis a las viudas pobres y jugaba dominó los domingos en la cantina del pueblo apostando cervezas. Esta noche, en las próximas 2 horas y 17 minutos exactos, según los cálculos del plan táctico que don Arturo había elaborado en un cuaderno escolar de 100 hojas, los 45 sicarios del CQEGNG, que avanzaban confiados y arrogantes por esa brecha oscura, sin saber que cada segundo los acercaba más a una trampa de acero diseñada específicamente para aniquilarlos, iban a aprender una lección brutal y sangrienta que ninguno de ellos sobreviviría para contar a sus familias. Iban a aprender que algunos pueblos pequeños de México no se rinden mansamente, que algunos viejos campesinos de 63 años no son lo que parecen a simple vista, y que subestimar al enemigo basándose en apariencias superficiales
Es la forma más rápida, dolorosa y definitiva de morir. 2 semanas antes de esa madrugada fatal, todo había comenzado con una llamada telefónica. Don Arturo estaba en su taller mecánico improvisado en el patio trasero de su casa humilde, de bloc de cemento sin pintar, cuando su celular Nokia viejo y rayado había sonado. Era un martes a las 11 de la mañana. El sol de noviembre pegaba fuerte. Arturo estaba debajo de un tractor Massey Ferguson del 78, tratando de reemplazar una banda de transmisión que se había roto. Tenía las manos negras de grasa, sudaba, la espalda le dolía de estar agachado 1 hora. El número que apareció en la pantalla pequeña del Nokia no tenía nombre, solo 10 dígitos, código de área 55, Ciudad de México. Arturo frunció el ceño. Nadie de Ciudad de México lo llamaba. Nadie de Ciudad de México sabía que existía. Contestó con cautela. Bueno, la voz del otro lado era formal, militar, directa. Capitán Arturo Salinas Mendoza. El mundo de Arturo se detuvo. Nadie lo había llamado capitán en 25 años. Nadie debería saber ese nombre. Ese nombre estaba muerto, enterrado, borrado. Arturo caminó rápidamente hacia adentro de su casa, cerró la puerta, verificó que Dolores no estuviera cerca. Ella había ido al mercado. Habló en voz baja. Ese hombre murió en 1999. Tiene el número equivocado. Capitán, soy el almirante Roberto Sánchez de la Secretaría de Marina. Sé quién es usted. Sé dónde está y sé lo que hizo antes de fingir su muerte. Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre Jiquilpan. Arturo sintió un frío recorrer su espalda a pesar del calor. No sé de qué me habla. Capitán, el CJNG ha estado cobrando piso en su pueblo durante 6 meses. Han extorsionado a 43 negocios. Han secuestrado a 7 personas. Han matado a 2 que se resistieron. Y según nuestra inteligencia, planean una operación grande la próxima semana. Van a entrar con 40 o 50 hombres armados. Van a tomar el pueblo completo. Y si alguien resiste, van a hacer un escarmiento público que Jiquilpan nunca olvidará. Arturo apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. ¿Y qué quiere que haga yo al respecto? Que haga lo que sabe hacer, capitán. Que organice a su gente, que los entrene, que prepare una defensa y que cuando esos sicarios entren pensando que va a ser fácil, les dé la sorpresa de sus vidas. Nosotros los apoyaremos desde el aire. Tendremos helicópteros, drones, inteligencia en tiempo real. Pero necesitamos botas en el terreno, gente que conozca el pueblo, y necesitamos un líder que sepa exactamente cómo emboscar a un ejército pequeño. Arturo se quedó callado 30 segundos. Su mente trabajaba, procesaba, calculaba. Si acepto esto, ¿van a dejarme en paz después? ¿Van a respetar que quiero seguir muerto? Le doy mi palabra, capitán. Después de esta operación, usted vuelve a ser don Arturo el campesino, y nadie en la marina va a molestarlo nunca más. Arturo respiró profundo. Está bien, pero tiene que ser exactamente como yo diga. Mis reglas, mis tácticas, ustedes apoyan pero no interfieren. ¿De acuerdo? De acuerdo, capitán. Y una cosa más. Si esto sale mal, si alguien de mi pueblo muere por mi culpa, usted personalmente va a cuidar de sus familias. ¿Entendido? Entendido y aceptado. Tiene mi palabra. Arturo colgó. Se sentó en la silla vieja de su cocina. Se quedó mirando la pared durante 10 minutos completos sin moverse, pensando, recordando, sintiendo algo que no había sentido en 25 años. El llamado del deber, el peso del liderazgo, el conocimiento de que su pueblo lo necesitaba y que él era el único que podía salvarlo. Dolores llegó del mercado 1 hora después. Encontró a Arturo todavía sentado en la misma silla, mirando la nada. ¿Estás bien, viejo? Arturo la miró. Su esposa de 25 años. La mujer que había aceptado casarse con él sin hacer preguntas sobre su pasado. La mujer que había sido su ancla a la normalidad, su escape de la oscuridad. Tengo que contarte algo, Dolores. Algo que debí contarte hace 25 años, pero no tuve el valor. Y por primera vez en un cuarto de siglo, Arturo Salinas le contó a alguien la verdad sobre quién había sido. Le contó sobre el gafe, sobre las operaciones encubiertas, sobre los cárteles que había infiltrado, sobre los hombres que había matado. No todos, no los detalles más oscuros, pero suficiente para que ella entendiera que el hombre con quien se había casado no era quien ella pensaba. Dolores lo escuchó sin interrumpir. Cuando Arturo terminó, ella se quedó callada 5 minutos completos. Después habló. ¿Todo eso quedó en el pasado? Sí. Hace 25 años que no soy ese hombre.
¿Pero ahora tienes que volver a hacerlo? Arturo asintió lentamente. Por 2 semanas, solo 2 semanas, para salvar Jiquilpan, y después vuelvo a ser tu esposo, el campesino, para siempre. Dolores tomó las manos de Arturo entre las suyas. Entonces haz lo que tengas que hacer. Salva nuestro pueblo, y regresa a mí, completo, sin más secretos. Arturo la besó, y supo en ese momento que no merecía el amor de esa mujer, pero lo tenía, y eso era suficiente. Los siguientes 14 días fueron los más intensos de la vida de Arturo desde que había dejado el GAFE. Primero, tuvo que reclutar. No podía hacerlo solo. Necesitaba hombres, pero no cualquier hombre. Necesitaba gente confiable, gente que pudiera mantener la boca cerrada, gente dispuesta a matar si era necesario. Empezó con Ramón Contreras, el ex policía. 58 años. Arturo lo había conocido en la cantina jugando dominó. Sabía que Ramón había renunciado a la policía cuando el CJNGG empezó a infiltrarla. Sabía que Ramón odiaba a los narcos. Y sabía que Ramón tenía entrenamiento básico en armas y tácticas. Una noche, Arturo invitó a Ramón a tomar cerveza en su casa. Cuando Dolores se fue a dormir, Arturo habló directamente. Ramón, el CJNG viene fuerte, 40, 50 hombres, y si no hacemos algo, van a destruir este pueblo. Ramón bebió su cerveza lentamente. ¿Y qué propones? Que nos organicemos, que formemos autodefensas, que los embosquemos cuando entren, que les demostremos que Jiquilpan no es presa fácil. Ramón sonrió sin alegría. Suena a suicidio. Suena a suicidio si lo hacemos mal, pero si lo hacemos bien, si nos preparamos correctamente, podemos ganar. ¿Y quién va a liderar esto? ¿Tú? Arturo asintió. Yo. Ramón lo estudió con ojos entrecerrados. Arturo, te conozco desde hace 11 años. Siempre me has parecido un campesino común, pero la forma en que hablas de tácticas, de emboscadas, de organización, no hablas como campesino, hablas como soldado. Arturo decidió arriesgarse con la verdad. Porque lo fui, hace mucho tiempo, y esa parte de mí nunca murió completamente. Ramón procesó esto, después extendió la mano. Entonces cuenta conmigo, pero vas a necesitar más gente, muchos más. Y así comenzó el reclutamiento. Ramón trajo a 10 hombres, ex policías como él, hombres que sabían disparar, que sabían mantener la calma bajo presión. Arturo reclutó a su sobrino Miguel, a los hermanos Vega, a los dueños de negocios que habían sido extorsionados, a los padres que habían perdido hijos, a los hombres jóvenes que estaban cansados de vivir con miedo. En una semana tenía 80 hombres. No todos eran buenos tiradores, no todos tenían experiencia, pero todos tenían motivación. Y Arturo sabía que la motivación correcta podía convertir a campesinos en guerreros. El entrenamiento fue brutal. Arturo los levantaba a las 4 de la mañana, los llevaba a las colinas fuera del pueblo, les enseñaba a moverse sin hacer ruido, a disparar desde cobertura, a coordinar fuego, a mantener disciplina. Algunos renunciaron la primera semana. Era demasiado duro, demasiado intenso. Se fueron 20, quedaron 60. Arturo reclutó 20 más. Ahora tenía 80 de nuevo. Y estos 80 estaban comprometidos. Habían demostrado que podían soportar el entrenamiento. La segunda semana, Arturo les enseñó tácticas, cómo crear campos de fuego superpuestos, cómo comunicarse por radio sin revelar posiciones, cómo usar el terreno a su favor, cómo emboscar un convoy. Los hombres aprendían rápido, porque sabían que sus vidas dependían de ello, y las vidas de sus familias. Arturo también coordinó con la Marina. El almirante Sánchez le mandó mapas satelitales de Jiquilpan, le proporcionó radios encriptados, le prometió apoyo aéreo con helicópteros y drones. Arturo estudió los mapas durante días, identificó las mejores posiciones para emboscada, calculó ángulos de tiro, planeó rutas de escape por si las cosas salían mal, diseñó la trampa perfecta, y cuando todo estuvo listo, cuando los 80 hombres estaban entrenados y posicionados, cuando el equipo estaba distribuido y la coordinación con la Marina estaba confirmada, Arturo se sentó en su casa y esperó. Sabía que el CJNG vendría pronto. La inteligencia de la Marina había confirmado que estaban planeando la operación para el fin de semana. 45 hombres, 15 camionetas, armamento pesado. Arturo no durmió durante 2 noches. Repasaba el plan mentalmente, buscaba fallas, debilidades, puntos donde todo podría salir mal. Encontró 3, los reforzó, ajustó el plan y esperó. El viernes por la noche, la inteligencia de la Marina confirmó. El CJNG se mueve mañana.
Hora estimada de llegada a Jiquilpan. 3:00 de AM. Arturo activó a sus hombres. Los 80 se movieron a sus posiciones a las 10:00 p.m. 6 grupos de aproximadamente 13 hombres cada uno, distribuidos en las 6 colinas alrededor del pueblo. A las 11:00 p.m., todos reportaron estar en posición. Sin incidentes, sin ser detectados. A medianoche, el dron MQ-9 Reaper despegó de una base aérea clasificada. A la 10:20 AM, estaba sobre la región rastreando movimiento. A las 12:00 AM, detectó las 15 camionetas. Comenzó a seguirlas, a grabar todo. Y a las 3:00 AM exactas, como un reloj suizo, los 45 sicarios del CJNG cruzaron la brecha final hacia Jiquilpan. La trampa estaba lista, los cazadores esperaban. La presa venía confiada y en menos de 2 horas, la plaza principal de Jiquilpan se convertiría en un matadero. A 1,200 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, en el edificio de la Secretaría de Marina en Lomas de Sotelo, en el piso 14 donde estaban las oficinas de operaciones especiales clasificadas, en una sala de control llena de pantallas gigantes de alta definición y equipo de comunicaciones de última generación, valorado en millones de dólares, el almirante Roberto Sánchez Mendoza observaba las imágenes térmicas del dron MQ-9 Reaper que transmitía en tiempo real desde 3,000 metros de altura sobre Jiquilpan. Eran exactamente las 3 de la mañana, pero la sala de operaciones estaba iluminada como si fuera mediodía. Luces fluorescentes brillantes, pantallas emitiendo luz azulada, técnicos moviéndose entre consolas, analistas de inteligencia susurrando entre ellos mientras señalaban detalles en las imágenes térmicas, oficiales de alto rango de pie, con brazos cruzados mirando las mismas escenas desde diferentes ángulos. Todos estaban mirando las mismas imágenes que se actualizaban cada medio segundo. 15 puntos rojos brillantes moviéndose en fila ordenada por la brecha serrana. 15 vehículos detectados por sus firmas de calor de motor, y dentro de ellos, 45 firmas de calor más pequeñas, 45 cuerpos humanos, 45 sicarios que no sabían que estaban siendo rastreados. El mayor Eduardo Torres Ramírez, comandante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocido como los Murciélagos, estaba parado directamente junto al almirante Sánchez. Tenía 48 años recién cumplidos y 22 años de carrera en Fuerzas Especiales que habían comenzado cuando tenía 26 en el GAFE original. Había participado en exactamente 73 operativos contra el crimen organizado documentados en su expediente y otros 17 que no estaban documentados en ninguna parte porque técnicamente nunca habían existido. Había sido herido 4 veces. Tenía 3 cicatrices de bala, una en el hombro izquierdo, una en la pierna derecha, una en el costado que casi le perfora el pulmón. Pero este operativo era diferente de todos los anteriores. No lo habían planeado solo ellos en la Marina. Lo habían coordinado con alguien externo. Alguien que técnicamente no debería existir. Alguien cuyo nombre había sido borrado de todos los archivos oficiales, pero cuya leyenda seguía viva entre los veteranos del GAFE que habían servido en los 90. Torres activó su radio de comunicaciones encriptado con tecnología de salto de frecuencia que hacía imposible la interceptación. Fantasma 1, aquí Murciélago actual. Confirmen posición y estatus de todas las unidades. Cambio. Hubo un momento de silencio. 2 segundos. 3. Entonces la voz llegó, tranquila como si estuviera ordenando tacos en vez de coordinando una emboscada mortal. Ronca de años fumando, aunque Torres sabía que el hombre había dejado el cigarro hacía una década. Con acento rural de Michoacán que arrastraba levemente las heces y acortaba las palabras. Pero había algo más en esa voz. Algo que cualquier militar con experiencia reconocería inmediatamente. Autoridad absoluta. El tono de alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones de vida o muerte. El tono de alguien que había mandado hombres a combate y que sabía exactamente el peso de cada palabra. Aquí Fantasma 1. Todas las unidades en posición confirmada. 80 elementos distribuidos en 6 grupos tácticos alrededor del perímetro urbano, usando formación de emboscada en LL modificada. Grupo Alacrán. 1 en Colina Norte, cubriendo entrada principal y plaza central. Grupo Alacrán, 2 en elevación, cubriendo flanco derecho y calles secundarias. Grupo Alacrán, 3 en posición sur,
bloqueando ruta de escape hacia Saguayo. Grupos Alacrán 4, 5 y 6, distribuidos en posiciones oeste, noroeste y sureste, respectivamente. Rutas de escape bloqueadas con vehículos pesados y obstáculos naturales. Campos de fuego superpuestos calculados. Tenemos visual directa de las luces de los vehículos enemigos a 2 kilómetros y cerrando. Esperando su señal para proceder a fase 2. Activación de bloqueos finales. Cambio. Torres miró al almirante Sánchez. El almirante asintió una vez. Firme. Definitivo. Torres volvió a activar el radio. Fantasma 1, aquí Murciélago actual. Tienen luz verde para proceder con fase 2. Repito, luz verde confirmada para fase 2. Mantengan comunicación constante en esta frecuencia. Nuestros pájaros están en alerta máxima a 15 minutos de su posición en base aérea Zapopan. Si la situación se deteriora o necesitan extracción de emergencia, los sacamos en helicópteros Black Hawk bajo cobertura aérea. Cambio. La voz de Fantasma. 1 respondió inmediatamente, sin vacilación. Negativo en extracción, Murciélago actual. Mi gente conoce el terreno metro por metro. Nacimos aquí, crecimos aquí, vinimos a terminar esto y a recuperar nuestro pueblo. No nos vamos hasta que el último sicario esté neutralizado o capturado. Fantasma 1. Fuera. Torres apagó el micrófono y miró al almirante con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Ese viejo tiene huevos de acero, señor. Pero me preocupa que esté subestimando al CJMSNG. 45 sicarios armados con equipo militar no son cualquier cosa, y la mayoría de su gente son campesinos que nunca han estado en combate real. El almirante Sánchez miró las pantallas donde las firmas térmicas de las camionetas del CJMSNG seguían acercándose a Jiquilpan. Habló sin apartar la vista de las imágenes. Mayor Torres, cuando recibimos el primer reporte de inteligencia hace 3 semanas, indicando que las autodefensas de Jiquilpan estaban siendo lideradas por alguien con entrenamiento militar avanzado y experiencia operativa real, pensé que era exageración de algún analista novato queriendo impresionar. Pero después de revisar los videos que nos mandaron mostrando cómo tienen organizados a sus hombres, de ver los planos tácticos manuscritos que ese hombre diseñó con precisión de academia militar, de escuchar las grabaciones de sus sesiones de entrenamiento donde usa terminología que solo conocen los que han estado en el GAFE, ese hombre no es un campesino cualquiera. No es un civil jugando a soldado. Ese es un profesional. Torres procesó la información en silencio durante 5 segundos. Después, preguntó lo que había querido preguntar desde que le habían brifeado sobre el operativo. ¿Quién es realmente, señor? ¿Quién es Fantasma 1? El almirante Sánchez se dio vuelta para mirar directamente a Torres. Su expresión era seria, grave, como si estuviera a punto de revelar un secreto de Estado. Lo que le voy a decir no sale de esta sala, mayor. Esto está clasificado al más alto nivel. Solo yo, usted y otros 3 almirantes sabemos la verdad completa. Torres asintió. Entendido, señor. Tiene mi palabra. Sánchez respiró profundo antes de hablar. Ese hombre es el capitán Arturo Salinas Mendoza, o al menos lo era antes de que oficialmente muriera. Sirvió en el GAFE entre 1984 y 1999, 15 años de servicio. Participó en operaciones clasificadas contra todos los grandes cárteles de esa época. Guadalajara, Juárez, Tijuana, Golfo. Se especializó en infiltración profunda y desmantelamiento de células. Era el mejor táctico que el GAFE produjo en toda esa década. Nunca perdió un operativo, nunca perdió un hombre bajo su mando. Tenía un don para anticipar movimientos enemigos, para diseñar emboscadas perfectas, para convertir situaciones imposibles en victorias. Le decían el fantasma porque podía moverse entre los cárteles sin ser detectado. Aprendió a hablar como narco, a vestir como narco, a pensar como narco. Algunas operaciones duraban 6 meses completos, donde él vivía como sicario infiltrado y mandaba información que luego usábamos para desmantelar redes enteras. Torres escuchaba fascinado. Había escuchado rumores sobre leyendas del GAFE de los 90, pero nunca había podido confirmar si eran ciertas o exageraciones. El almirante continuó. Pero algo pasó en 1999, algo que hasta hoy no está claro. Salinas estaba en una operación en Tamaulipas, supuestamente persiguiendo a un lugarteniente del cártel del Golfo. De repente, reportó por radio que había sido emboscado, que necesitaba apoyo urgente. Enviamos helicópteros. Cuando llegaron, encontraron evidencia de tiroteo, sangre.
Casquillos, pero no encontraron a Salinas, solo su placa de identificación y su arma de servicio. Declararon que había muerto en combate, le dieron honores militares, enterraron un ataúd vacío, cerraron el caso. Pero yo era teniente en ese tiempo, estuve en la investigación, y algo no cuadraba. La cantidad de sangre era insuficiente para una muerte por desangrado. La distribución de casquillos sugería que Salinas había estado disparando en retirada organizada, no en desesperación. Y 3 testigos civiles reportaron haber visto a un hombre que coincidía con su descripción subirse a un autobús hacia Monterrey 2 días después del supuesto tiroteo. ¿Fingió su muerte? Eso creemos, pero nunca supimos por qué. Teoría oficial clasificada. Salinas vio algo que no debía, o hizo algo que comprometió a gente poderosa, o simplemente se cansó de la oscuridad en la que vivía y decidió escapar. Su expediente fue sellado. Su nombre borrado de registros, y durante 25 años nadie supo nada de él, hasta hace un mes cuando un analista de inteligencia reconoció patrones tácticos en los entrenamientos de las autodefensas de Jiquilpan que coincidían exactamente con los métodos que enseñaba el capitán Salinas. Investigamos discretamente. Confirmamos que don Arturo, el campesino que arregla tractores, es en realidad Arturo Salinas Mendoza. Lo contacté, le ofrecí un trato. Él ayuda a salvar su pueblo y nosotros respetamos que quiere seguir muerto oficialmente. Torres silbó suavemente. Entonces, esta noche esos sicarios del CENG van a enfrentarse a una leyenda viviente del GAFE y no tienen idea. Exactamente. Torres miró de nuevo las pantallas. Las camionetas estaban a menos de 1 kilómetro de Jiquilpan. 5 minutos, tal vez 6. Señor, con todo respeto, deberíamos tener nuestros helicópteros más cerca. Sé que el capitán Salinas tiene experiencia, pero estamos hablando de 45 sicarios profesionales contra 80 civiles. Esto puede salir muy mal, muy rápido. ¿El almirante asintió? Ya di la orden, mayor. Sus pájaros están en el aire. Llegarán al área operativa en 10 minutos, pero van a mantenerse en espera a 5 kilómetros de distancia. Solo entran si Fantasma 1 pide apoyo o si vemos en las imágenes térmicas que sus hombres están siendo aniquilados, ¿entendido? Entendido, señor. Sánchez puso una mano sobre el hombro de Torres. Mayor, yo serví con hombres como Arturo Salinas, hombres que podían convertir lo imposible en posible, hombres que podían hacer que 20 combatientes bien entrenados valieran por 100 mal organizados. Sí, los sicarios del CENG tienen números similares, sí tienen equipo militar, pero no tienen lo que Salinas tiene, no tienen conocimiento absoluto del terreno, no tienen el elemento sorpresa, y no tienen un líder que haya pasado 15 años estudiando exactamente cómo ellos pelean. Esta noche vamos a presenciar una obra maestra táctica, o un desastre total. No hay término medio, y mi dinero está en la obra maestra. Torres esperaba que el almirante tuviera razón, porque si estaba equivocado, 80 personas iban a morir, y la responsabilidad caería sobre la Marina por haberlos dejado pelear sin apoyo directo. En la colina norte de Jiquilpan, escondido detrás de formaciones rocosas enormes de roca volcánica negra, cubierta parcialmente de musgo verde oscuro y líquenes grises que le daban camuflaje natural perfecto, estaba el hombre que todo mundo en el pueblo conocía como don Arturo, pero cuyo verdadero nombre completo que ya casi nadie recordaba era Arturo Salinas Mendoza. 63 años, cumpleaños hace 11 días. 1,68 de estatura, 92 kilos de peso. Cabello completamente blanco cortado al ras militar, aunque dejaba crecer el pelo suficiente para que pareciera civil. Barba de 3 días sin afeitar, también completamente gris entrecana. Manos enormes del tamaño de guantes de box con dedos gruesos y extremadamente callosos de décadas trabajando la tierra, arreglando tractores, cosechando maíz, levantando sacos de 50 kilos. Piel bronceada casi permanentemente por el sol del Bajío. Arrugas profundas alrededor de los ojos de entrecerrar los 40 años bajo luz intensa, y ojos grises del color exacto del acero bruñido o del cielo justo antes de una tormenta. Vestía ropa de campo completamente negra que había comprado específicamente para esta operación. Pantalones de mezclilla negros Wrangler, desgastados pero resistentes, camisa de manga larga negra de algodón grueso, botas viejas de trabajo negras con suela de goma que no hacían ruido al caminar, un sombrero de paja normal que había teñido de negro con pintura en spray, y un chaleco táctico civil básico comprado en una tienda militar de Guadalajara, donde llevaba cargadores extra,
radio, navaja, linterna y agua. Parecía un campesino vestido de negro, un viejo tratando de parecer táctico, pero sin lograrlo completamente. Pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. Eran ojos que habían visto combate real en Guatemala, en Colombia durante operaciones antidrogas con la DEA, que oficialmente nunca existieron. En las calles de Tijuana, infiltrado como sicario del cártel Arellano Félix. Eran ojos que habían apuntado armas de alto calibre a hombres en docenas de ocasiones y jalado el gatillo sin dudar, sin temblar, sin sentir absolutamente nada excepto el retroceso del arma y la confirmación de impacto. Eran ojos que habían dado órdenes que terminaron en muerte de otros seres humanos y que habían aprendido a vivir con esas decisiones porque la alternativa era volverse loco. Eran ojos que nunca dormían realmente tranquilos, aunque Dolores pensara que sí. Eran ojos que veían el mundo como un tablero de ajedrez táctico, donde cada persona era una pieza y cada decisión podía significar victoria o derrota, vida o muerte. A su lado derecho, acostado boca abajo sobre una manta impermeable para protegerse del suelo húmedo y frío de noviembre, estaba su sobrino Miguel Salinas Contreras, 32 años recién cumplidos, mecánico de profesión en un taller automotriz del pueblo, donde reparaba principalmente camionetas y tractores, soltero. Vivía con su madre viuda en una casa a 4 calles de la de don Arturo, alto, 1,85 m, flaco, 70 kilos, cabello negro corto, sin barba, manos manchadas permanentemente de grasa de motor, vestido también de negro. Nervioso, muy nervioso. Miguel sostenía un rifle de cacería Remington 700 calibre 308 que había heredado de su padre muerto. Era un buen rifle, preciso a 200 metros. Miguel sabía usarlo porque su tío Arturo lo había llevado a cazar venados docenas de veces durante los últimos 10 años. Pero cazar venados no era lo mismo que lo que estaban a punto de hacer. Las manos de Miguel temblaban ligeramente a pesar de que tenía guantes. No era frío, era adrenalina mezclada con miedo. Era la primera vez en su vida, de 32 años, que iba a participar en algo así. La primera vez que apuntaría un arma a otro ser humano con intención de matarlo. Don Arturo lo notó, porque don Arturo lo notaba todo. Parte de su entrenamiento del gafe había sido observación obsesiva, siempre mirando, siempre procesando, siempre 3 pasos adelante mentalmente. Puso una mano grande sobre el hombro de su sobrino. Habló en voz muy baja, casi un susurro. Tranquilo, mijo, respira profundo. Esto es normal, el miedo es normal. Si no tuvieras miedo, estarías loco. El miedo te mantiene alerta, te mantiene enfocado, pero no puedes dejar que te paralice. Cuando empiecen a entrar y cuando yo dé la orden de abrir fuego, no dispares hasta que tengas un objetivo claro. Y cuando dispares, apunta al centro de masa. No a la cabeza, no a las piernas, al pecho, entre las costillas, donde están los órganos vitales y donde es más probable que aciertes incluso con manos temblorosas. ¿Entendido? Miguel asintió. Su voz salió quebrada. Sí, tío, entendido. Pero, ¿de verdad crees que podemos con ellos? Son como 45 sicarios profesionales armados hasta los dientes. Nosotros somos 80, pero la mayoría nunca ha disparado a nadie. Nunca ha matado. ¿Y si nos entran? ¿Y si perdemos control? ¿Y si...? Don Arturo interrumpió suavemente pero con firmeza. Mijo, escúchame bien. Esos sicarios vienen confiados. Vienen pensando que Jiquilpan es como todos los demás pueblos donde han entrado en los últimos meses. Piensan que van a llegar, van a asustar a la gente, van a cobrar su cuota como siempre, y se van a ir tranquilos sin problemas. No esperan resistencia. Nunca esperan resistencia porque México les ha enseñado que nadie se les enfrenta, que el miedo funciona, que la gente prefiere pagar y seguir viva. Esa es su mayor debilidad, esa arrogancia, esa confianza excesiva. Y nosotros vamos a usar esa debilidad contra ellos. Arturo señaló hacia abajo, hacia el pueblo oscuro y silencioso que se extendía a sus pies como una maqueta de juguete. Además, nosotros tenemos la ventaja del terreno. Conocemos cada calle de Jiquilpan, cada callejón, cada azotea, cada lugar donde esconderse, cada ángulo de tiro. Ellos no. Ellos van a entrar ciegos a territorio que nosotros controlamos. También tenemos posiciones elevadas. Estamos en las colinas mirando hacia abajo. Ellos van a estar en la plaza, expuestos, sin cobertura real, sin rutas de escape porque ya las bloqueamos todas. Van a entrar a una trampa perfecta
y no lo van a saber hasta que sea demasiado tarde. Miguel quería creer, necesitaba creer. Miró hacia abajo, hacia Jiquilpan, su pueblo, donde había nacido, donde había crecido, donde vivía su madre, donde estaban todos sus recuerdos de infancia. 3,000 habitantes, familias humildes que trabajaban duro, gente buena que solo quería vivir en paz. Durante 6 meses, el CJONG había estado destruyendo esa paz, cobrando piso a 43 negocios, extorsionando a comerciantes que apenas sobrevivían, secuestrando a 7 personas y devolviendo solo 5. Las otras 2 nunca aparecieron, probablemente muertas y enterradas en fosas clandestinas, matando a 2 tenderos que se habían resistido a pagar, uno baleado en su propia tienda frente a sus hijos, otro secuestrado, torturado y su cuerpo dejado en la carretera como mensaje. El miedo se había apoderado de Jiquilpan. La gente ya no salía de noche, los negocios cerraban temprano, los niños ya no jugaban en las calles. Era como si una sombra oscura hubiera caído sobre el pueblo. Hasta que la gente se organizó, hasta que formaron las autodefensas, hasta que don Arturo, el viejo callado que arreglaba tractores y que nadie sospechaba que tenía un pasado militar oscuro, tomó el liderazgo y les prometió que podían defender su hogar, que no tenían que seguir viviendo con miedo, que había esperanza. Y Miguel había creído. Por eso estaba aquí, acostado en una colina fría a las 3 de la mañana, sosteniendo un rifle con manos temblorosas, porque creía en su tío, porque creía en su pueblo, y porque creía que era mejor morir defendiendo tu hogar que vivir de rodillas pagando extorsión. Don Arturo continuó hablando en voz baja, casi paternal. Y si todo sale mal, si las cosas se ponen más feas de lo que planeo, los murciélagos de la Marina están en el aire. 12 helicópteros Black Hawk a 15 minutos de aquí, con 200 soldados de fuerzas especiales, con ametralladoras minigun, con cohetes. Si necesitamos ayuda, la tenemos. Pero no va a hacer falta, mijo. Confía en mí. He hecho esto antes, muchas veces, y siempre funcionó. Esta vez no va a ser diferente. Miguel miró a su tío. Durante 32 años, había conocido a don Arturo como un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que ayudaba a la gente, un hombre que nunca alzaba la voz, nunca peleaba, nunca causaba problemas. Pero en las últimas 2 semanas, desde que habían empezado los entrenamientos, Miguel había visto otro lado de su tío, un lado que nunca había sospechado. La forma en que Arturo explicaba tácticas militares con precisión de academia, la forma en que demostraba técnicas de combate que ningún campesino debería conocer, la forma en que hablaba de emboscadas y campos de fuego y coordinación de equipos como si lo hubiera hecho toda su vida. Una noche después de entrenar, Miguel le había preguntado directamente: «Tío, ¿quién eres realmente? ¿De dónde sacaste todo este conocimiento? Los campesinos no saben estas cosas». Arturo había quedado en silencio largo rato. Después había respondido con una verdad a medias. «Hace mucho tiempo, en otra vida, fui soldado. Aprendí cosas, hice cosas. Después dejé esa vida y vine aquí a ser campesino. Pero algunas cosas nunca se olvidan completamente. Y cuando tu pueblo te necesita, esas cosas regresan». Miguel no había preguntado más. Sabía que había mucho que su tío no estaba diciendo, pero también sabía que Arturo tenía sus razones, y Miguel lo respetaba suficiente para no presionar. Ahora, acostado en esa colina, esperando que 45 sicarios entraran a la trampa, Miguel estaba agradecido de que su tío tuviera ese pasado misterioso, porque sin él, Jiquilpan no tendría esperanza. Estarían solos, indefensos, destinados a vivir bajo el control del CONG para siempre. En otra colina ubicada al este del pueblo, en una posición elevada que daba vista directa a la plaza central y a las 3 calles principales que convergían ahí, estaba Ramón Contreras González, 58 años, ex policía municipal de Jiquilpan. Había servido 18 años en el departamento antes de renunciar hacía 3 años, cuando el CJONG comenzó a infiltrar la policía ofreciendo sobornos que muchos oficiales no pudieron rechazar. Ramón había rechazado, porque había entrado a la policía para servir a su pueblo, no para servir a criminales. Cuando vio que era cuestión de tiempo antes de que lo obligaran a elegir entre tomar el dinero o morir, simplemente renunció. Entregó su placa, entregó su arma de servicio y se fue. Ahora trabajaba vendiendo refacciones para autos en una tienda pequeña. Ganaba menos, mucho menos, pero dormía tranquilo sabiendo que no estaba ayudando al crimen organizado, aunque últimamente no dormía muy tranquilo tampoco.
porque veía lo que el CONG le estaba haciendo a Jiquilpan, y se sentía culpable. Culpable de no hacer nada, culpable de haberse rendido. Hasta que don Arturo lo había reclutado, y le había dado una oportunidad de redimirse, de defender su pueblo, de usar todo ese entrenamiento policial que había recibido para algo que realmente importaba. Ramón ahora comandaba el grupo Alacrán 3, 13 hombres bajo su mando, todos con rifles de cacería o pistolas, todos escondidos en posiciones seleccionadas cuidadosamente por don Arturo, todos esperando la señal. Ramón hablaba en voz muy baja por radio Motorola, encriptado que la Marina les había proporcionado. Fantasma 1, aquí Alacrán 3. Tenemos visual clara de las luces de los vehículos acercándose por la avenida principal. Calculamos entrada a Plaza Central en 2 minutos. Todos mis elementos están en posición y listos, esperando órdenes. Cambio. La voz de don Arturo llegó inmediatamente a través del radio. Calmada como siempre, como si estuviera coordinando un picnic en vez de una emboscada mortal. Recibido, Alacrán 3. Excelente trabajo. Mantengan posiciones. Absoluto silencio. Nadie dispara hasta mi orden directa. Repito, nadie dispara hasta que yo dé la orden. Necesitamos que todos los vehículos enemigos estén completamente dentro del perímetro de la plaza antes de cerrar la trampa. Si alguien dispara antes de tiempo, arruina todo el plan y perdemos la ventaja. ¿Está claro? Cambio. Cristal. Fantasma 1. Mantenemos posiciones en silencio absoluto. Alacrán 3 fuera. Ramón apagó el radio. Miró a los 13 hombres distribuidos en un arco de 40 metros a su alrededor, todos acostados, todos inmóviles, todos con rifles apuntando hacia abajo, hacia el pueblo. Algunos de esos hombres eran jóvenes, 25, 28, 30 años, mecánicos, albañiles, tenderos, hombres que nunca habían disparado a nadie, que probablemente nunca habían imaginado que dispararían a alguien. Otros eran mayores, 50, 55, 60 años. Ex trabajadores, jubilados, abuelos, hombres que habían vivido vidas tranquilas de trabajo honesto y que ahora estaban aquí porque el CNG les había quitado esa tranquilidad. Todos tenían una cosa en común, habían perdido algo: un hijo, un hermano, un padre, un negocio, una vida sin miedo. Uno de esos hombres era Javier Mendoza Ruiz, 42 años, originalmente dueño de una ferretería en el centro de Jiquilpan llamada Ferretería Mendoza, que su padre había abierto en 1978 y que había pasado a Javier cuando su padre murió de cáncer en 2008. El CONG le había cobrado 10,000 pesos al mes durante 2 años. Al principio, Javier pagó porque tenía miedo, porque no quería problemas, porque pensaba que si pagaba lo dejarían en paz, pero la cuota subía cada 6 meses. Primero fue 10,000, después 12,000, después 15,000, después 20,000. Javier no podía pagar 20,000 al mes. Su ferretería no generaba esas ganancias. Apenas sobrevivía vendiendo clavos, martillos, cemento, herramientas básicas a gente del pueblo que tampoco tenía mucho dinero. Cuando le dijo al cobrador del CNG que no podía pagar, le dieron un mes para conseguir el dinero. Javier vendió su camioneta, pidió prestado a familiares, juntó 15,000, no 20. Los sicarios regresaron. Javier les dio los 15,000. Les explicó que era todo lo que tenía, que no podía conseguir más. Les suplicó que lo entendieran. Lo entendieron. Pero de una forma que Javier nunca olvidaría. Una noche, a las 3 de la mañana, lanzaron cócteles Molotov a su ferretería. 3 botellas llenas de gasolina con mechas prendidas. Las ventanas explotaron. El fuego se extendió rápidamente. El hijo de Javier, un niño de 12 años llamado Andrés, que soñaba con ser ingeniero, dormía en un cuarto trasero de la ferretería, donde Javier lo dejaba quedarse cuando trabajaba inventario nocturno. Andrés no pudo salir. Las llamas bloquearon la única salida. Gritó, golpeó la puerta, pero era metal y estaba caliente y no cedía. Los bomberos tardaron 20 minutos en llegar. Cuando finalmente controlaron el fuego y entraron, encontraron el cuerpo pequeño de Andrés en una esquina, abrazando un oso de peluche que su abuelo le había regalado antes de morir. Murió de asfixia por humo, no quemado. Eso de alguna forma hacía que fuera peor, porque significó que había estado consciente, que había sabido que se estaba muriendo, que había tenido tiempo para tener miedo. Javier nunca se recuperó. Su esposa Carmela lo culpó. Le dijo que si hubiera conseguido el dinero, si hubiera pagado todo, Andrés seguiría vivo. Lo dejó.
Se fue a vivir con su hermana a Guadalajara. Pidió el divorcio. Javier firmó los papeles sin leer. No le importaba ya nada. Vivía solo en una casa que antes estaba llena de risas de niño y ahora solo tenía silencio y fotografías en las paredes. Intentó suicidarse 2 veces, la primera con pastillas. Un vecino lo encontró a tiempo, la segunda tratando de ahorcarse. La cuerda se rompió. Después dejó de intentarlo, porque se dio cuenta de que había una forma mejor de morir, una forma con propósito. Cuando don Arturo empezó a reclutar para las autodefensas, Javier fue el primero en ofrecerse. Le dijo a Arturo que quería matar sicarios. Muchos sicarios. Por Andrés. Arturo lo había mirado a los ojos y le había dicho algo que Javier nunca olvidaría. Javier, entiendo tu dolor. Entiendo tu rabia. Pero esto no es venganza, esto es defensa. Defendemos a Jiquilpan para que ningún otro padre tenga que enterrar a su hijo como tú enterraste al tuyo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes pelear no por venganza sino por protección? Javier había pensado largo rato. Después había asentido. Sí, puedo. Porque si mato a estos sicarios, aunque sea solo a uno, tal vez salvo a un niño como Andrés, y eso sería suficiente. Ahora, acostado en esa colina sosteniendo un rifle calibre .30-30 Winchester que había sido de su padre. Con las luces de las camionetas del CJPNG acercándose, Javier no temblaba. No sentía miedo. Solo sentía una claridad fría, una determinación absoluta. Iba a matar esta noche. Tal vez él también moriría, no le importaba. Solo importaba que antes de morir le quitara la vida a alguien que trabajaba para el mismo cártel que había quemado a su hijo vivo. Sostenía el rifle con manos firmes, respiraba despacio y esperaba. En el centro del pueblo, en la plaza principal frente a la iglesia colonial de San Francisco de Asís, que había sido construida en 1723 y que había sobrevivido terremotos, revoluciones y ahora la guerra del narco, estaba parado el padre Julián Mora Santos, 72 años. Originalmente de Michoacán, pero había servido como sacerdote en 5 pueblos diferentes durante su carrera de 48 años, desde que fue ordenado a los 24. Los últimos 19 años los había pasado en Jiquilpan. Era el párroco, el confesor, el consejero espiritual de 3,000 almas. Esta noche no estaba escondido en una colina con rifle. Estaba parado frente a su iglesia, vestido con sotana negra completa, con un crucifijo de plata maciza de 20 centímetros colgando del cuello por una cadena gruesa, con las manos entrelazadas sosteniendo un rosario de madera que su madre le había regalado cuando fue ordenado y que había rezado 10,000 veces en casi medio siglo. No estaba armado, no iba a disparar a nadie, no iba a matar, pero tampoco iba a esconderse. Su trabajo era otro. Cuando todo terminara, cuando la violencia parara, cuando los sicarios estuvieran muertos o capturados, él iba a estar ahí, parado, visible, accesible, para dar los últimos ritos a los moribundos sin importar si eran autodefensas o sicarios, porque todos merecían perdón de Dios en sus últimos momentos, para rezar por los muertos, porque alguien tenía que hacerlo, para consolar a los vivos que iban a cargar con el trauma de lo que iban a presenciar, porque alguien tenía que recordarles que incluso en medio de la violencia más brutal, la humanidad importaba, la compasión importaba, el perdón importaba. El padre Julián había bautizado a 37 de los 80 hombres que estaban escondidos en las colinas. Los había visto crecer desde bebés hasta adultos, los había guiado en catecismo, los había confesado cuando cometían pecados de adolescentes. Los había casado con sus novias, había bautizado a sus hijos, y ahora los veía prepararse para matar, para quitarle la vida a otros seres humanos, para romper el mandamiento más fundamental. No los juzgaba, no podía, porque él también había visto lo que el CJNG le había hecho a Jiquilpan durante 6 meses. Había dado la extremaunción a demasiados inocentes baleados por negarse a pagar extorsión. Había consolado a demasiadas viudas que lloraban sobre los ataúdes de esposos asesinados. Había llorado sobre demasiados ataúdes pequeños de niños que habían estado en lugares equivocados, en momentos equivocados. Había visto cómo el miedo se apoderaba del pueblo, cómo la gente dejaba de sonreír, cómo los niños dejaban de jugar, cómo las calles se vaciaban al caer la noche, cómo Jiquilpan se convertía lentamente en un pueblo fantasma, habitado por personas aterrorizadas. Y había rezado. Había rezado tanto pidiendo que Dios enviara ayuda, que enviara protección, que enviara esperanza. Tal vez Dios había respondido a través de don Arturo. Tal vez Dios usaba instrumentos imperfectos
ex soldados con pasados oscuros, para hacer su voluntad. El padre Julián no pretendía entender los caminos de Dios, solo podía tener fe. Esta noche, Jiquilpan iba a defenderse, y el padre Julián iba a estar ahí, para recoger los pedazos, para sanar las heridas que no eran físicas, para recordarle a la gente que Dios no los había abandonado incluso cuando se sentía así. Rezó un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y esperó a que comenzara la violencia que él no podía detener, pero que tal vez podría ayudar a sanar después. A las 3:07 de la mañana, exactamente como la inteligencia de la Marina había predicho, las 15 camionetas negras del Cártel Jalisco Nueva Generación entraron a Jiquilpan por la avenida Hidalgo, que era la calle principal que conectaba con la carretera federal. No venían en silencio, no apagaban las luces, no reducían la velocidad, venían como dueños del mundo, como conquistadores entrando a territorio conquistado, las luces altas encendidas iluminando todo, los motores rugiendo, música de narcocorridos sonando desde algunas camionetas con ventanas abiertas, gritos, risas, confianza absoluta, arrogancia total. En la primera camioneta, una Ford Lobo negra del 2019, blindada con placas de Jalisco, iba el líder de esta célula del CJNG. Se hacía llamar el Jaguar, aunque su nombre real era Ricardo Ochoa Mendoza. 38 años recién cumplidos. Originario de Tonalá, Jalisco. Había entrado al narcotráfico a los 26 años después de pasar 5 años trabajando en una fábrica de tequila ganando 4,000 pesos al mes y dándose cuenta de que nunca iba a salir de la pobreza trabajando honestamente. Empezó como halcón. El trabajo más bajo. Vigila las esquinas, avisa si ves patrullas, 2,000 pesos a la semana. Después lo ascendieron a transportista, mueve paquetes, no preguntes qué hay adentro. 5,000 a la semana, después a cobrador, ve a estos negocios, cobra esto. Si no pagan, amenaza, 8,000 a la semana. Después le dieron un arma, lo hicieron sicario. Mata a esta persona, no preguntes por qué. 15,000 a la semana. La primera vez que mató, a los 28 años, vomitó después. La segunda vez, solo tembló. La tercera vez, no sintió nada. Ahora, 12 años después en el negocio, había matado a más gente de la que podía recordar. Se había convertido en jefe de plaza, después comandante regional. Ahora controlaba operaciones del CJNG en toda la región entre Jiquilpan y Zaguayo. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el líder supremo del CJNG, confiaba en él. Le daba autonomía, le daba recursos, le daba autoridad. Y el Jaguar había demostrado ser eficaz. En 2 años había triplicado las ganancias del CJNG en su región. Había implementado cobro de piso sistemático, había eliminado competencia de cárteles rivales, había reclutado sicarios jóvenes. Esta noche entraba a Jiquilpan para consolidar control completo. Había mandado cobradores antes, habían tenido éxito parcial, pero algunos negocios se resistían, algunos no pagaban completo. Algunos trataban de organizarse, eso no era aceptable. El Jaguar venía a dar un mensaje claro: o pagas, o mueres, sin opciones intermedias. Miraba por la ventana el pueblo dormido, calles vacías, casas oscuras, negocios cerrados, todo en silencio absoluto. Perfecto, así era como le gustaba, sin resistencia, sin problemas. Entrar, mostrar fuerza, cobrar, tal vez matar a 1 o 2 como ejemplo, e irse. Simple, efectivo, rentable. En el asiento de atrás de la misma camioneta iba Kevin Ramírez Flores, 22 años, el sicario más joven de este operativo. Originario de Zapopan, Jalisco, había entrado al CJNG hacía solo 6 meses después de que un primo lo reclutara. Kevin venía de familia pobre. Su papá había muerto hacía 3 años de diabetes. No pudieron pagar las medicinas, ni la insulina, ni el tratamiento. Vieron cómo se deterioraba lentamente, cómo perdía peso, cómo le amputaban un pie, cómo finalmente su corazón cedía. La mamá de Kevin, María, trabajaba limpiando casas. Ganaba 2,500 pesos a la semana limpiando 6 casas diferentes. No alcanzaba. Tenía 2 hijas menores. Andrea de 16 todavía en preparatoria. Sofía de 14 en secundaria. Kevin trabajaba en construcción, cargando bultos de cemento, mezclando, picando piedra. Ganaba 300 pesos al día. 6 días a la semana, 1,800 a la semana. Entre él y su mamá juntaban 4,300 a la semana. La renta era 1,500.
comida 1,500, servicios 500, transporte 300, escuela de sus hermanas 500. Hacían cuentas y siempre faltaba, siempre debían. Siempre comían frijoles y tortillas porque la carne era lujo que no podían pagar. Cuando su primo Oscar le ofreció trabajo con el CJNG, Kevin vaciló. Sabía que estaba mal, sabía que era peligroso, sabía que podía morir, pero Oscar le dijo que le pagarían 5,000 a la semana, solo por vigilar, solo por avisar si veía patrullas. Trabajo fácil, dinero bueno. Kevin aceptó, porque con 5,000 extra podían pagar todas las deudas. Su mamá podría dejar 2 de las casas que limpiaba. Sus hermanas podrían tener uniformes nuevos, podrían comer carne. Fue vigilante 2 meses. Después, Oscar le dijo que necesitaban que transportara paquetes, 1,000 extra a la semana. Kevin aceptó. No preguntó qué había en los paquetes, sabía, pero no preguntó. 2 meses después lo hicieron cobrador, 2,000 extra. Kevin iba a negocios, cobraba cuotas. Amenazaba si no pagaban. Nunca golpeó a nadie, pero amenazó. Y vio cómo la gente temblaba de miedo, vio cómo algunos lloraban, vio el odio en sus ojos, se odiaba a sí mismo, pero seguía haciéndolo, porque el dinero mantenía a su familia. Hace 2 meses le dieron un arma, un cuerno de chivo. Le dijeron que ahora era sicario, que iba a acompañar operativos, que tal vez tendría que disparar, que tal vez tendría que matar. Kevin quería decir no, quería renunciar, quería regresar a construcción aunque fuera miserable. Pero Oscar le dijo que ya estaba muy adentro, que si trataba de salir lo matarían, que la única salida era seguir o morir. Kevin se quedó, por miedo, por su familia, porque no veía otra opción. Esta era su 5ª operación. Las otras 4 habían sido fáciles: entrar a pueblos, asustar gente, cobrar. Nadie había resistido. Kevin no había tenido que disparar a nadie. Gracias a Dios. Oraba cada noche pidiendo que siguiera así, que nunca tuviera que matar, porque sabía que si mataba a alguien, aunque fuera en defensa propia, nunca sería el mismo. Nunca podría mirarse al espejo igual. Nunca podría abrazar a su mamá sin sentir asco de sí mismo. Ahora, sentado en el asiento trasero de la camioneta con el cuerno de chivo en las manos y sudor frío corriendo por su espalda a pesar del frío de noviembre, Kevin rezaba mentalmente. Dios, por favor, que nadie resista esta noche, que sea como siempre, entrar, cobrar, salir, sin violencia, sin muerte. Por favor, por favor. No sabía que Dios no iba a responder esa oración, porque 80 rifles ya lo estaban apuntando desde las colinas, y su tiempo en este mundo se estaba acabando rápidamente. En la 5ª camioneta, una Chevrolet Silverado negra blindada, iba Miguel Soto Hernández, 51 años, el sicario más viejo de este operativo, veterano absoluto del narcotráfico. Había entrado al negocio en 1995, 27 años atrás, con el Cártel de Guadalajara cuando todavía existía como organización antes de fragmentarse, después con el Cártel del Milenio, después con la familia michoacana, después con los Caballeros Templarios, y finalmente cuando el CJNG absorbió o eliminó a todos los demás, con Nemesio Oceguera, 27 años en el negocio. Había sobrevivido a 3 guerras completas entre cárteles, había visto morir a cientos de compañeros, tenía 19 cicatrices de bala en el cuerpo, 3 en el pecho, 2 en la espalda, 4 en las piernas, 2 en los brazos, y una que casi le arranca la oreja izquierda. Había matado a más de 30 personas, tal vez 40, ya no las contaba, ya no le importaba, los rostros se confundían, los nombres se olvidaban, solo importaba seguir vivo, seguir cobrando, seguir adelante. Miguel no tenía familia. Su esposa lo había dejado hacía 15 años cuando descubrió en qué trabajaba realmente. Se llevó a sus 2 hijos, un niño de 8 y una niña de 6 en ese entonces, y desapareció. Cambió de nombre, se mudó a Estados Unidos, consiguió visa de refugio alegando violencia doméstica. Miguel no peleó. La dejó ir, porque sabía que tenía razón. Él era peligroso, él atraía violencia. Ella y los niños estaban mejor lejos. Nunca volvió a verlos. Ahora sus hijos tendrían 23 y 21 años. Adultos, probablemente con vidas propias, probablemente sin recordarlo, o peor, recordándolo como el padre criminal que su mamá dejó para protegerlos. Su madre había muerto hacía 5 años, cáncer. En sus últimos días en el hospital, le suplicó que dejara el narco, que cambiara de vida, que se arrepintiera. Miguel le prometió que lo haría.
Mintió, porque sabía que no podía. Esto era todo lo que sabía hacer, todo lo que sabía hacer. No tenía educación, no tenía habilidades. A los 51 años, con antecedentes criminales y cicatrices de bala, ¿quién lo iba a contratar? Así que seguía. Sicario profesional, mataba por dinero. Ya no sentía nada cuando jalaba el gatillo. No culpa, no remordimiento, nada. Se había vaciado por dentro hacía años. Esta noche, sentado en la camioneta mirando por la ventana el pueblo oscuro de Jiquilpan, Miguel no sentía nada, ni anticipación, ni miedo, ni emoción, solo un vacío frío. Como siempre, sabía que probablemente moriría en este negocio. Sicarios como él rara vez llegaban a viejos, morían en enfrentamientos, o los traicionaban, o los arrestaban, o sus propios jefes los eliminaban cuando ya no servían. A Miguel no le importaba, de hecho, casi lo deseaba, porque vivir sin sentir nada, vivir como zombi, era peor que morir. Al menos muriendo el vacío terminaría. No sabía que esta noche en Jiquilpan iba a obtener su deseo, que iba a morir, que esta sería su última operación, que los siguientes 30 minutos serían sus últimos 30 minutos vivos, y que iría a su muerte sin sentir nada, ni siquiera miedo, solo ese vacío frío que lo había acompañado los últimos 15 años. En la 10ª camioneta iba Fernando López Gutiérrez, 25 años. Uno de los sicarios más jóvenes, pero también uno de los más peligrosos, porque Fernando no era un sicario por necesidad económica. No había entrado al CJNG para mantener a su familia, no lo habían obligado. Fernando había entrado porque le gustaba. Le gustaba la violencia, le gustaba el poder, le gustaba el miedo en los ojos de las víctimas. Había matado a su primer hombre a los 19 años, 6 años atrás. Un comerciante que debía dinero al cártel. Le ordenaron que lo golpeara. Solo golpearlo. Darle un susto. Pero Fernando se pasó. Disfrutó golpeándolo. Sintió una emoción que nunca había sentido. Poder absoluto, control total, la capacidad de causar dolor sin consecuencias. Siguió golpeando incluso después de que el hombre estaba inconsciente. Lo golpeó hasta matarlo. Y cuando se dio cuenta de que estaba muerto, no sintió culpa. Sintió satisfacción. Desde entonces había matado a 14 personas más, algunas por órdenes del cártel, otras solo porque sí, porque podía, porque disfrutaba ver la vida apagarse en los ojos de alguien. Los otros sicarios le tenían miedo, sabían que Fernando no era normal, que había algo roto en él, algo ausente, empatía, conciencia, humanidad. El jaguar lo mantenía cerca porque era útil. Cuando necesitaban que alguien torturara información, llamaban a Fernando. Cuando necesitaban hacer un escarmiento particularmente brutal, llamaban a Fernando. Cuando necesitaban que alguien no tuviera problemas morales para matar niños si era necesario, llamaban a Fernando. Esta noche, Fernando venía emocionado. Le habían dicho que iban a cobrar piso en Jiquilpan, que tal vez tendrían que dar un ejemplo. Matar a alguien para que los demás pagaran sin protestar. Fernando esperaba que fuera así, esperaba que alguien se resistiera, porque hacía 2 semanas que no mataba a nadie. Y lo extrañaba esa emoción, ese subidón de adrenalina, ese poder. No sabía que en menos de 1 hora estaría muerto, que una bala de rifle .308 le atravesaría el cuello, que moriría ahogándose en su propia sangre, que sus últimos pensamientos serían de confusión y miedo, que experimentaría exactamente lo que todas sus víctimas habían experimentado: terror, impotencia, muerte inevitable, y que no habría nadie que llorara su muerte, ni familia, ni amigos, nadie, porque así son los monstruos, viven solos y mueren solos, y nadie los recuerda excepto como advertencia de lo que los humanos pueden llegar a ser cuando pierden su humanidad completamente. Las 15 camionetas llegaron a la plaza principal de Jiquilpan a las 3:08 exactos. Se detuvieron formando un semicírculo frente a la iglesia colonial. Los motores seguían encendidos, las luces seguían prendidas iluminando todo. 45 hombres armados, confiados, tranquilos, sin sospechar nada. El jaguar bajó de su camioneta primero, estiró los brazos sobre su cabeza, bostezó, miró alrededor la plaza vacía, las calles oscuras, las casas con luces apagadas. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Pero no le pareció extraño. Los pueblos siempre estaban muertos a las 3 de la mañana. Gritó a sus hombres, su voz resonó en el silencio nocturno. Oigan, todos, bajen.
Necesito 6 hombres en cada esquina de la plaza formando perímetro. Otros 6 revisando las calles principales para confirmar que no hay sorpresas. El resto se queda aquí con las camionetas listos para actuar si hay problemas. Vamos a esperar hasta las 6 de la mañana. Cuando la gente empiece a abrir sus negocios, comenzamos a cobrar. Y si alguien se hace el valiente, ya saben qué hacer. ¿Está claro? Los sicarios respondieron con gritos afirmativos. Comenzaron a bajar de las camionetas, estirando piernas después de 2 horas de viaje, prendiendo cigarros, algunos riéndose, otros haciendo bromas vulgares, algunos revisando sus armas por pura costumbre aunque no esperaban usarlas. Ninguno miraba hacia las colinas oscuras que rodeaban la plaza. Ninguno notaba los puntos de mira láser infrarroja invisible que los marcaban desde 6 direcciones diferentes. Ninguno escuchaba el zumbido casi imperceptible del dron MQ-9. Reaper a 3.000 metros de altura grabando todo. Eran las 3:09 de la mañana. Y en las siguientes 2 horas, el destino de 45 hombres armados iba a cambiar para siempre. Algunos morirían. Otros vivirían pero desearían estar muertos. Ninguno saldría igual de cómo entraron. Porque la trampa estaba cerrada. Los cazadores esperaban la señal. La presa estaba exactamente donde se necesitaba. Y don Arturo, el viejo campesino de 63 años, que en realidad era el capitán Arturo Salinas, una leyenda viviente del GAFE que había pasado 15 años estudiando exactamente cómo emboscar cárteles mexicanos, estaba a punto de dar la orden que convertiría la plaza de Jiquilpan en un matadero, y todo comenzaría en exactamente 2 minutos. Cuando un viejo con sombrero de paja bajara, caminando de una colina con un megáfono en la mano, y les diera a 45 sicarios una oportunidad que casi ninguno tomaría, la oportunidad de rendirse, de vivir, de ver amanecer. Y cuando rechazaran esa oportunidad, como Arturo sabía que lo harían porque había visto este patrón docenas de veces en 15 años de operaciones, entonces comenzaría lo inevitable. La violencia, la muerte, el precio que México pagaba cada noche en docenas de lugares como este. El precio de una guerra que nunca terminaba, que solo cambiaba de lugar, de víctimas, de verdugos, pero que siempre, siempre cobraba su cuota en sangre,